Morirás de emoción cuando veas las maravillosas plantas con las que puedes decorar fácilmente tu hogar en esta Navidad. La última te va a encantar. Celebrar la época navideña es una de las tradiciones más antiguas que existen. Esta sirve para el reencuentro de viejos amigos y donde se reúne toda la familia. Asimismo, es tradición decorar el hogar con luces, arbolitos, regalos y, claro que sí, plantas alusivas a esta época navideña. Y es por eso, amigo y amiga, que en este video te traigo un listado de plantas fantásticas con las cuales podrás decorar tu hogar facilito, bien sencillo y sobre todo bien económico. Así que ve, busca lápiz y papel para que notes todos mis consejos y no te pierdas absolutamente nada. Y es obvio que voy a iniciar con la verdadera planta, la principal que representa a la Navidad, y esa es la flor de Pascua. Lo que más caracteriza a esta planta son sus llamativas hojas de colores, principalmente el rojo. Estas hojas se llaman brácteas y pueden ser de color blanco, amarillo, color salmón y rosa. Esta planta tiene unas florecitas bien pequeñitas que no son muy llamativas. Lo que más llama son sus hermosísimas hojas, característica de esta época de la Navidad. Ok, ahora vamos con la parte por la que tú viniste a ver este video y es ¿qué necesito yo para cultivar esta planta? Porque recuerda, nadie se puede quedar atrás en esta época navideña y tú no puedes ser la excepción. Así que mira, lo principal que necesitas para cultivar esta planta es agua. Recuerden que a esta planta le encanta mucho lo que es la época de otoño-invierno. Entonces, nunca debes de dejar secar el sustrato, es decir, la tierra donde se va a sembrar esta planta. Nunca la puedes dejar secar. Siempre trata de pulverizar, o sea, con el pote que hace un ejemplo aquí de el pote o el envase pulverizador es perfectísimo para regar nuestras plantas sin encharcar, porque no podemos encharcar el sustrato de nuestra plantita. También necesitas abonarla y por acá te voy a dejar un video que hice anteriormente sobre un fertilizante casero para todo tipo de plantas. Te lo recomiendo si quieres que tus plantitas tengan un desarrollo así de rápido. Bien, amigo, la segunda planta que te voy a mencionar es el acebo. Quizás no la conoces mucho por el nombre, pero esta es la planta. Sus frutos son muy famosos en esta temporada y se comercializan de forma artificial. Son muy demandados. Pero ojo, el fruto de esta planta es tóxico, así que cuando la vayas a cultivar y colocar en tu hogar, trata de alejarla de los niños y las mascotas para evitar una tragedia. Y bueno, lo mismo. Este árbol necesita de un suelo húmedo, o sea, mucha agua, pero con un buen drenaje para poder desarrollarse. También necesita sombra parcial. Es muy común que encontremos el acebo en zonas boscosas con muchos árboles donde tienen un muy buen desarrollo. Con estas características que te he mencionado, tan solo agua, buena retención del suelo y un buen drenaje, ya puedes cultivar tu acebo sin ningún problema. Pero recuerda que este árbol es más como para patio porque se desarrolla a una buena altura. Pero mientras tanto lo puedes plantar en una maceta para la época porque su crecimiento no va a ser tan rápido. Así que piénsalo bien dónde quieres colocar este árbol. Cactus de Navidad. Me gusta mucho esta plantita por los colores fantásticos que tiene. Tiene diversos colores. Esta planta florece mucho en lo que es estos meses de invierno que coinciden con la época navideña. Algo súper importante y cool de esta planta es que es facilísima de cuidar. Tiene un tallo de los cuales salen segmentos y de dichos segmentos salen las flores. Pasado el tiempo, esta planta no aguanta más el peso de las flores y declina, pero eso es lo que la hace muy hermosa, verla brotar por el peso de las hojas que no los aguanta. Eso le da un toquecito como así de arbusto, de arbolito.
La flor más famosa de este cactus es de un colorcito así como rosa, pero también pueden haber tonos moraditos e incluso blancos. Esta planta debe de tener mucho riego, principalmente cuando le están brotando sus segmentos y dicho sea de paso, sus flores. En esta época debe de tener mucha agua siempre. Ya luego de que tú veas de que tenga todas sus florecitas bonitas, puedes realizar el riego con menos frecuencia, vamos a decir 2 veces o 3 veces a la semana, porque recordemos que es un cactus y después que ya está grande no necesita tanta agua, pero en la época del crecimiento de sus segmentos y sus flores debes de estar pilas con el riego de tu cactus de la Navidad. Bien, ahora vamos con la estrella de caballeros. A mí me encanta esta flor, de verdad es una de mis favoritas por su forma y sus colores. Esta flor cuenta con colores variados y tiene un ejemplar llamado Merry Christmas, que es el más famoso por su color rojo hermosísimo, ideal para colocarla en tu casa en esta Navidad. Las numerosas especies de esta planta, sí, porque hay muchísimas, crecen en condiciones de mucha sombra, o sea, se pueden adaptar a las diferencias del clima, o crecen en sol, en sombra parcial o en total sombra. También hay otras especies que son epífitas, es decir, que crecen encima de otras, pero nomás usándola como soporte, no la exponen ni nada, solo como un soporte para crecer encima de ellas. Te recomiendo mucho esta planta de la estrella de caballero porque no vas a tener que estar afanando tanto con sus cuidados porque se adapta muy bien al clima, al agua, al sol parcial, a la total sombra, en fin. Te la recomiendo mucho. Ciclamen. Ustedes la conocen, es una planta muy hermosa y muy famosa y muy peculiar a la vez. Todas, absolutamente todas las variedades de ciclamen tienen un elemento en común y este es crecer en plena nieve. Sí, como lo escuchan, parece imposible y es como si de un milagro se tratara, porque pueden florecer a sí mismo en plena nieve, crecer, desarrollarse muy normal ellas. El ciclamen es una de las plantas por excelencia del frío porque, como les dije, es precisamente en él donde florece. Y va a ser una planta totalmente fácil de cultivar si se le dan los cuidados necesarios, suficiente agua, sombra y sol indirecto. Muy importante, no exponerla completamente al sol porque pueden dañar nuestras hojas. Aunque bueno, si están dentro del agua puede que ahí tengan resistencia, pero mucha agua, un buen sustrato para que retenga la humedad y no dejes secar el sustrato o la tierra de tu plantita. Si tú vives en una zona muy calurosa, te recomiendo pulverizar o regar todos los días a tu ciclamen para que este se mantenga bien fuertecito, bien bonito, porque realmente lo necesita. Una flor muy parecida al ciclamen es la campanilla de invierno, muy parecidas en características y en sus cuidados. Esta es otra florecilla que yo te recomiendo mucho para esta época navideña. Echeverría, señores, hay muchísimas variedades de esta planta de echeverría y lo más chulo, lo que más me gusta es que puedes combinar todos sus colores, pues porque precisamente tiene muchísimos colores. ¿Y qué es lo más importante de esta planta? Que es una suculenta. ¿Y qué significa eso? Que sus cuidados no son tan exigentes. Con una buena luz parcial, la puedes colocar completamente en la luz, pero a través de una ventana o en tu balcón, pues donde no le dé directamente el sol. Puedes mantener el sustrato húmedo también porque le gusta el frío. Señores, el factor común de todas las plantas que les he mencionado y que les voy a mencionar es precisamente el frío, el agua. Por eso no debes de dejar secar tu plantita, por favor. Si no, no va a funcionar y tus plantitas de diciembre no van a estar bonitas. Vas a tener una loquera. Las echeverrías son principalmente para cultivarse en el exterior, pero se pueden hacer sus excepciones y cultivarse en el interior del hogar. Algo muy importante es que las echeverrías se adaptan a cualquier estación del año también. Donde quiera que esté, si tiene suficiente agua, va a tener un excelente desarrollo.
Narcisos. Otra de las flores que tiene una extensa familia son los narcisos. A mí como que me encanta el nombre de esta planta, señores, porque es como tan tierno, tan peculiar, narcisos. Yo conozco a un señor que se llama Narciso, muy bueno, pero de verdad me gusta mucho el nombre de esta planta. Pues déjenme decirles que los cuidados también de esta planta son básicos y se parecen mucho a la estrella de caballero que les mencioné anteriormente. Igual, mantengan siempre su suelo fresco y la pueden acomodar en el interior o en el balcón de su casa, se la recomiendo. Un dato muy importante es que los narcisos están ligados a la buena suerte, ya que el Año Nuevo en China se recibe con esta flor tradicionalmente. Y también déjame decirte que la planta bulbosa que más se naturaliza, es decir, que más se adapta al clima y al ambiente, es precisamente los narcisos. Por eso es sumamente fácil de cuidar. Como te dije, buena luz, siempre excelente agua y tendrás narcisos para un buen rato. Y bueno, atención aquí. Vamos con el comodín, esa planta extra que les dije al inicio de este video que yo les quería recomendar. Y esa es, tan, tararán, la flor del dinero o la planta del dinero, o comúnmente como se le conoce, moneda. Esta planta es fantástica, señores. Le encanta el agua, el frío y se adapta muy bien al clima. Y contrario de lo que tú crees, porque yo me imagino que tú también crees esto, esta planta sí tiene flores. Tiene unas pequeñitas florecitas, unos ramilletes hermosísimos y van a darle un toque especial a tu hogar. Va a neutralizar esos colores con ese toque verde y con el blanco. Te la recomiendo mucho. Lo más hermoso es poder verla brotar así bien bonita y arrastrarse en el suelo. Me encanta, me fascina. Recuerda, mucha agua. Le fascina el agua, que le entre bien el aire, que tenga un buen drenaje y que le dé el sol indirecto. Te la recomiendo y lo mejor es que es súper económica. La puedes encontrar en cualquier vivero cercano que tengas. Y mira, mi querido neyista, escucha esto muy bien. Todavía estás a tiempo de cultivar estas plantas. Estamos en otoño, la época perfecta para empezar a cultivar estas plantitas que verás florecer en el mes de diciembre principalmente y que te durarán en el invierno completo. Así que empieza desde ya a plantar todo el estado de estas plantitas que te dije y verás que tendrás tu hogar envidiable para la época de la Navidad en este diciembre. Por último, te invito a que formes parte de esta comunidad de Natural Neji, donde tenemos videos excelentes para ti. Y el próximo video será súper interesante, también relacionado con la época de la Navidad. Te encantará, así que activa la campanita, dale like a este video si te gustó y comenta y compártelo. Así que hasta la próxima.